Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos en esta tarde de miércoles 19 de abril del año 2023. Su docente, el licenciado Marlon López, les saluda el día de hoy, transmitiendo desde acá, desde mi hogar, con el objeto de llevar a cabo una sesión más de nuestro curso de Derecho Procesal del Trabajo número 1. Y pues dándole las gracias a Dios sobre todas las cosas por la oportunidad que tengo de estar por acá transmitiendo, dándole las gracias a quienes puedan integrarse a nuestra transmisión, anticipándome que pues de cierta forma la presencia de nuestros estudiantes será un poco baja, tomando en consideración que pues están ellos recibiendo o realizando, creo que para hoy tiene programado otro examen, entonces pues por ahí advierto que podrá no ser muy alta la presencia. Saludos a quienes se eh, eh, están aquí acercándose, quienes están pendientes de la transmisión. ¿Qué tal Cristina? ¿Qué tal Flori? Annelies, buenas tardes. ¿Qué tal Flori? Y que se me hicieron mis lentes, porque sin lentes no leo bien. Permítame un segundito. Voy a ver, por favor. ¿Qué se hicieron mis lentes? Un segundito, jóvenes. Disculpen, jóvenes. Ya por acá. ¿Qué tal Cristian? Gracias, Flori. Disculpen que ya los que somos de avanzada edad ya no, se nos dificulta un poco la lectura y necesitaba mis lentes, disculpen. Oye, pues como le mencionaba, el día de hoy ya pues acá cumpliendo con nuestra labor ¿qué tal Arnulfo? Buenas tardes, de cumplir con nuestra clase. Hoy concluiremos, abordaremos el tema de una figura procesal que es usualmente utilizada, muchachos, en la práctica, en nuestro diario vivir, en la realización o en la tramitación de procesos laborales. Es una figura propiamente regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil de los artículos 538 al 546. Y es la figura denominada como acumulación, como las acumulaciones. ¿Sí? El Código de Trabajo, con una, digamos, relativa facilidad, eh, menciona esta figura procesal en los artículos 500, perdón, en los 500, no, en el artículo 330, hola Jenny, buenas tardes, y en el artículo 331, sí, bueno. Esta es una figura que está en la última, digamos, en la diapositiva número 10, si no estoy mal, no, pero sí, sí, perdón, diapositiva número 11 del material el que vamos a concluir hoy, y pues que se refiere a todas estas figuras extralaborales o extraprocesales que se utilizan y que se promueven o plantean generalmente, chicos y chicas, que se utilizan o que aparecen en el trámite del juicio ordinario laboral. Las acumulaciones, en términos generales, repito, están reguladas en el artículo 330 y 331
del Código de Trabajo, ¿sí? Hay dos clases de acumulaciones. La primera es la acumulación de acciones, y dice acá, regulada en el artículo 330, dice, en una misma demanda, ¿sí? En una misma demanda, se podrán ejercitar varias acciones, dice, siempre que sean de la misma naturaleza, que se tramiten por los mismos procedimientos y entre las mismas partes, dice, ok, es decir, que vean chicos, estas acumulaciones básicamente van vinculadas con el hecho, este tipo de acumulación va vinculada con aquellas eh, varias acciones que son promovidas. ¿Qué tal, Marlene? Buenas tardes. Que son promovidas por diversas personas. Es muy, digamos, común, muchachos, que en una misma demanda se planteen diversas acciones, es decir, que en una misma demanda comparezcan varias personas promoviendo las acciones que a su parecer son de su beneficio, acciones que buscan la reivindicación o el otorgamiento de derechos laborales, y que las promueven en contra de una misma parte demandada, en contra de un mismo patrón. Es decir, son varias acciones, son varias personas que accionan en una misma demanda. Esto lo permite el artículo 330. En lo particular, este tipo de acciones, digamos, colectivas, tienen eh, ciertas dificultades que van de la mano en el hecho de que no contamos, en términos generales, en el Centro de Justicia Laboral, no contamos con una infraestructura que permita la realización de audiencias. El trámite del proceso no es tan complicado, tomando en consideración que hay muchas acciones, muchas, digamos, hay reitero, acciones que promueven las partes, peticiones que se formulan antes de la audiencia del juicio oral. Hay vicisitudes que se dan, como por ejemplo el tema de que uno de los actores que aparezcan pueden estar enfermo, y ello motive la necesidad de plantear una excusa médica. En fin, hay muchas circunstancias que pueden darse. Incluso también es válido acotar que, muchachos, dentro de esta acumulación de acciones, pensemos en que la pluralidad de sujetos procesales puede estar del lado de la parte demandada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede demandarse a varias entidades, y en su caso esto, pues, el ejercicio de estas acciones que se plantean dentro de esta misma demanda puede ser encaminada en contra de varias entidades o personas demandadas. Sí, bueno. Esto lo traigo a colación, chicos, porque esta primer figura, esta primer clase de acumulación, pues no es tan complicada, no interrumpe, digamos, más allá de aquella dificultad que pueda generarse dentro del tema de la infraestructura que les mencionaba, que no contamos con sala de audiencias, perdón, jóvenes, sala de audiencias, digamos, para el planteamiento para la presencia de múltiples sujetos procesales, de múltiples actores. Sin embargo, por ejemplo, dentro de lo que cabe y que se da dentro de la infraestructura de nuestra sala de audiencias está pues el poder llevar a cabo audiencias con 2, 3, 4 actores y con 2, 3 entidades demandadas. Y esto obviamente pues da la pauta a considerar que puede dar dificultad, y yo se los comparto en la práctica. Pues me ha tocado que a veces, por la carencia de una audiencia, una sala de audiencias que permita el desarrollo, la realización de una audiencia de juicio oral dentro de un proceso en donde existen varias acciones planteadas por varias personas, pues la audiencia no la puedo llevar a cabo. Necesitamos, por ejemplo, en la actualidad, y como se ha ido estableciendo la gestión del despacho laboral, las nuevas modalidades en la tramitación de procesos, en este caso, pues contar con una sala de audiencias que cuente con sistemas de videofilmación o de grabación de audiencias. Entonces, pues necesitamos obviamente contar con esa infraestructura. A veces estas
demandas que tienen esta multiplicidad de actores o multiplicidad de demandados, pues es difícil realizarlas por el tema de que no se cuenta con una infraestructura adecuada. Creo que algunos de los que han estado conocen el tema de las audiencias de carácter penal. Han visto ustedes pues, lo que se ha logrado ver a través de los medios de comunicación, audiencias en donde hay cualquier cantidad de sindicados. Ha habido incluso hasta necesidad de, muchas gracias Marín, un fuerte abrazo, ha habido necesidad de realizar las audiencias dentro de, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, un auditorio, ¿se acuerdan el caso de muy llamativo, muy televisado, muy seguido por muchas personas, causó muchas situaciones álgidas, el caso de genocidio en donde pues estaba juzgando al exfallecido y que en paz descanse general Efraín Ríos Montt, en donde igual el caso, por ejemplo, como el caso La Línea, el caso, muchos casos que en donde ha habido, repito, una multiplicidad de sujetos, pues ha habido necesidad de hacer uso de esta infraestructura, de estas salas. En este caso, regresando al tema laboral, pues eso es lo que en algún momento puede ser reclamable, puede ser objetable, ¿sí? Y si, por ejemplo, algo que sí es muy bueno, particular yo, y sí ha generado complicaciones en algunos procesos, chicos, es de que, por ejemplo, cuando son varios actores que están ejerciendo varias acciones, se vuelve un problema cuando se muere alguno de los actores. O cuando son varios demandados y alguno de ellos se muere, ya estando emplazado, ya estando notificado, ya estando presentada la demanda y notificada, y resulta que en el ínterin entre esa notificación y la audiencia pues se atrasa y no se puede llevar a cabo, bueno, y se muere uno de estos sujetos procesales. Se vuelve un problema, chicos, porque en este caso es necesario que como la persona está muerta, alguien, ¿qué tal Mayrita? Buenas tardes, alguien tiene que defender sus intereses. Démonos cuenta, chicos, aquí nos vamos a regresar un poco en nuestros semestres, creo que ya terminaron de recibir sus cursos de Derecho Civil. Recuerdan ustedes que al hablar de derechos y obligaciones, aunque uno se encuentre muerto, pues después de que uno fallece, aún subyacen, existen ciertos derechos y obligaciones que no se extinguen por causa de muerte. Entre estos derechos está pues el tema de los derechos laborales. Entonces, si por ejemplo una persona de estas múltiples que están en una demanda fallece, el proceso se detiene, el proceso no puede continuar. ¿Por qué razón? Porque es necesario que comparezca una persona haciendo uso de una figura propiamente o regulada en el proceso civil, y esa es la figura del administrador de la mortual. ¿Qué es la mortual? La mortual es aquel ente ficticio, es aquella figura que engloba o que lleva inmersa dentro de sí todo lo que se conoce como masa hereditaria, los derechos y las obligaciones que pudiese haber quedado vigentes después de que muere una persona. Dentro de esa masa hereditaria están sus derechos, y en este caso pues los derechos que estuviese reclamando, que aunque son futuros e inciertos, pero se necesita que haya una persona como el administrador de la mortual y venga y plantee la defensa en juicio de problema. Ojalá y no sea, chicos, si hay algún problema con la transmisión, me avisan. Pues me intentó entrar una llamada y esto me cortó un poco aquí se me están parando los colochos. Ya aparezco yo alfalfa, hay un niñito en una película infantil que tenía un piquito aquí parado, no sé si se acuerdan ustedes. Bueno, disculpen, me avisa alguien por favor si por ahí hay algún problema con la transmisión, porque a mí se me frizó. No sé si se están incorporando más personas. Igual no me aparecen mensajes acá ahorita. Bueno, chicos, pues como les decía, pues se dan este tipo de situaciones. Hola, gracias Karina. Se ríe Karina. ¿Se ríe por lo de alfalfa o por quién? Por este niño muy que tenía así su piquito así parado. Bueno, ya se me volvió a parar aquí otra vez a mí. El problema cuando nos
tenemos que, no se nos alborotan los colochos. Por un momento, sí, ¿verdad, Karina? Sí se suspendió un poquito por ese intento de llamada que hubo. Bueno, se le escucha bien. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, este es un tipo de acumulación, ¿sí? ¿Ya? Ok, gracias, Karina. Bueno, ahora bien, el otro tipo de acumulaciones es la que regula el artículo 331 del Código de Trabajo. Y este tipo de acumulaciones, que es la acumulación de autos, sí genera problema. Genera problema, chicos, gracias, Javier. Trabajador que fallezca en la entidad privada corresponde la indemnización tal cual lo hubiera despedido sin justa causa. No del todo, Javier. Bueno, gracias por la pregunta y creo que es válido mencionarla porque pues creo que lo que les explicaba da pie a considerar este tipo de cuestionamientos. Gracias, Javier. Vean, cuando una persona muere, ¿sí? Hay que ver dos escenarios. Primero, como yo les hablaba, está planteada una demanda, ¿sí? Mayormente puede ser una demanda en la que no se reconoció relación laboral, en la que no se le reconoció la característica o la naturaleza laboral. Entonces, en esta demanda se va a buscar la declaratoria de la existencia de la relación laboral y esto va a traer accesoriamente el otorgamiento de ciertos derechos, como el otorgamiento de una indemnización por tiempo de servicio, prestaciones, etcétera, etcétera. Esto es en el supuesto caso en que hayan varios trabajadores presentando una demanda. Bueno, ahora bien, aquellos casos en donde los trabajadores igual tienen su naturaleza como trabajadores y se les reconoce, pues hay que ver qué tipo de derechos son los que están reclamando de forma colectiva. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en el caso que tú mencionas del fallecimiento de un trabajador, el artículo 85 del Código de Trabajo regula lo relativo a qué pasa cuando una persona, cuando un trabajador, estando vigente su relación laboral, fallece. El 85 da la pauta a establecer qué derechos son los que pueden ser reclamados por, ahí en el 85 se señala, lo vemos así rapidito ahorita. 85 dice, son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de este o de sus herederos o concubina, para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderle en virtud de lo ordenado por este código o por disposiciones especiales como las que tengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese es el primer párrafo del 85. Y aquí dice, bueno, pero aquí hay que digamos que pues, a veces la técnica legislativa no fue muy buena en algunos cuerpos normativos. Me refiero a la técnica legislativa para pues elaborar las normas, porque aquí hay un gran párrafo que hace que se pierda un poco, si no se lee adecuadamente, el sentido y que pierda un poco la dirección el lector. ¿Por qué? Dice, son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de este o de sus herederos o concubina. Pero bien, el siguiente párrafo confunde. Para reclamar y obtener el pago de prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud del ordenado por el presente código, disposiciones especiales, como las que regulan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. 2 puntos. A. Muerte del trabajador. En estas literales que encontramos, A y B, ahí están las dos causas por las cuales terminan los contratos de trabajo, dice, sin responsabilidad para el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el trabajador fallece debe de existir el pago de una indemnización, ¿sí? Una compensación económica que debe de pagar el patrono. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas tardes. Híjole, Carlitos, pregunta por qué no prospera un proceso contencioso administrativo laboral. Bueno, depende, hay varios factores que pueden salir de esa... ¿Qué tal, Jorgito? Gusto saludarte. Que pueden salir de esa tu inquietud, licenciado Carlos Bram. Pero siguiendo con el tema, hay
Si no es mucha molestia, Carlos, me reitera la pregunta cuando terminemos, porque si no pierdo el hilo acá, porque si nos salimos del contexto. Entonces, acá, de acuerdo a estas dos literales, no se pierden los derechos del trabajador. Por ejemplo, ¿cuáles son sus derechos? Sus prestaciones irrenunciables, aguinaldo, vacaciones, bono 14, cualquier otra prestación vigente e incluso el pago de la indemnización, porque dice, sí, se extingue el contrato de trabajo, pero es sin responsabilidad del trabajador y por lo tanto sus derechos están vigentes. Primer caso, la muerte del trabajador. Dice, segundo caso, la fuerza mayor o el caso fortuito. Pero en el primer caso, que es la literal A, que es el que se refiere a la pregunta que nos planteaba Javier, dice la muerte del trabajador, en cuyo caso, saludos hermanos, igual a ti, gracias Jorgito. Dice la muerte del trabajador, en cuyo caso, si este en el momento de suceder, dice, la muerte del trabajador, literal A, coma, en cuyo caso, coma, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses. Si se tratara de empresas con 20 o más trabajadores y de 10 meses si se tratara de empresas con menos de 20 trabajadores. Dice, dicha indemnización debe cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba el trabajador. Dice, porque en el supuesto de que las prestaciones otorgadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en caso del fallecimiento del trabajador sean inferiores a la regla enunciada, la obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar este beneficio. Y aquí ya luego nos dice algo importante, que pues cortesía de la cátedra, que es en esta última parte de la literal A, dice, la calidad de beneficiario del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social por medio de los atestados de registro civil y cualquier otra, bla, bla, bla. La cuestión debe tramitar como incidente. Pregunta de privado, de lo que recuerdo yo. Creo que son 3 incidentes los que regula el Código de Trabajo. Primero, de acuerdo al orden, creo yo, es el incidente de desalojo de un trabajador que, más que todo en los trabajos agrícolas, en la finca le hubiese sido otorgado una casa para su vivienda, o otorgado vivienda, y luego de finalizada la relación laboral, él no desaloja esa vivienda, entonces puede tramitarse un incidente para ese desalojo. Bueno, segundo caso, que es el incidente de declaratoria de beneficiarios post-mortem, ¿sí? Que acá en este caso pues eso es en torno a a estos derechos que persisten aún fallezca el trabajador. Y el tercer caso, que es propio del derecho colectivo, es el relacionado con el incidente de autorización de finalización de la relación laboral. Es cuando el patrono que está emplazado quiere despedir a un trabajador porque éste incurrió en una causa justa, pues pide autorización para su despido. Son de los casos que entiendo, pues son de los que el Código de Trabajo regula, deben de ser tramitados en la vía incidental. ¿Qué tal, Zapeta? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Dice Criterios Legales. Muchas gracias, muchachos. Un gusto saludarles. Bienvenidos. Bueno, aquí pues, salí del tema por la pregunta que me hacía el compañero, se me fue el nombre, creo que era Javier, sí, que era Javier, me preguntaba sobre el tema de las prestaciones. Bueno, entonces hay que, pues en su caso, si el trabajador tenía una relación laboral vigente cuando falleció, pues los beneficiarios, la esposa, los hijos y las personas que puedan obtener. ¿Qué tal, Bautista? Gusto saludarte. El último incidente son 3. El primero, que es el incidente de desalojo de un trabajador que no desocupa una vivienda que le fue dada durante la vigencia de una relación laboral, específicamente los trabajadores agrícolas. El segundo, que es el incidente de declaratoria de beneficiarios post-mortem. Y el tercero, el incidente de autorización de despido cuando una entidad se encuentra emplazada.
Pregunta acá Carlos, ¿hay prescripción post-mortem, maestro? Pues entiendo, todos los derechos prescriben. O sea, tienen un plazo para que la ley regula para pretender su cobro, para pretender su efectividad. Acá tendríamos que ver dentro del el título octavo del capítulo primero, que es la prescripción, en torno a lo que regulan de los artículos 258 al artículo 268. ¿Cuál de los casos de prescripción pueden ser? El 258 nos regula qué es la prescripción, dice es un medio de liberarse de una obligación impuesta en el presente código. Repito, dice, es un medio de liberarse de una obligación impuesta en el código. O sea, el código nos establece obligaciones, nos establece obligaciones y derechos. Acá preguntan, ¿qué tal Azucena? ¿Qué tal Mario Valladares? Gusto de saludarte. Dice, ¿cómo acredita una persona que está en unión libre, no declarada legalmente, si su conviviente fallece y los hijos son menores? Pues acá dice, pues ahí hay que, el ingenio, Mario, dice, los beneficiarios del trabajo, dice, la calidad de beneficiario deberá ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social por medio de los atestados de registro civil o por cualquier otro medio de prueba pertinente, Mario. El literal A del 85 dice, ¿quiénes son los que gozan deberían en su caso gozar de estos derechos? Dice, en este caso, bueno, en el 85, en el primer párrafo, dice, contrato de trabajo, dice, se extingan los derechos de este o sus herederos o concubina. O sea, la concubina entra dentro de esta relación que creo que tú dices, Mario. Entonces, bueno, ¿cómo demostrarlo? Bueno, como es un incidente, hay que aportar prueba, hay que ofrecer prueba, presentarle prueba al juez dentro del trámite del incidente, una declaración testimonial. Sencillo, o sea, porque se habla de concubina, la concubina es la conviviente, y esta literal A, pues señala que la calidad de beneficiarios, en el caso de los descendientes que son hijos, ¿sí? El fundamento de los incidentes, híjole, en el caso de los, tendría que ver usted dentro de las obligaciones de los trabajadores, ahí está el relativo al incidente de desalojo, el 85 es el relativo al incidente declaratoria de beneficiarios post-mortem y el 380 es el relativo al incidente de autorización de finalización de la relación laboral, ¿sí? Ok, espero haber dado respuesta a su inquietud, Mario. Stephanie dice, ¿cuál fue? Ya le dije. Stephanie Jamisu dice, señora, ¿cómo ser claro cuando se trata de una cuenta bloqueada? Nadie no puede entero €1 antes de la transferencia. Bueno, no sé a quién está escribiendo Jamisu, a mí no, lo siento. Y no soy señora, soy señor, tengo así mi colita, pero soy machito. Gregorio Chacón, tendría que ser por medio de certificado de nacimiento. Claro, aquí vamos a los herederos. Vamos a ver, digamos que, como, ¿quiénes son los que pueden heredar? Hola, disculpe la forma en que me comunico con ustedes. Mi nombre es Barbatos Hermes. Soy dueño de una fábrica de aceite de palma en Alemania. Actualmente padezco la enfermedad de Alzheimer que me... Oh, disculpe, sí, no, contacte directamente, dice. Chicos, tengan cuidado con estos mensajes, es interesante. Dice, me condena a una muerte segura. Mi esposo murió hace 9 años. Lamentablemente yo no tener hijos con mi esposo cabal. Sí, gracias Henry, muy amable. Sí, ya me están ofreciendo pistas. Pero no, muchas gracias, estoy bien así. Feliz y contento aquí de dar mis clases. Gracias, Fito, muy fino. No sé, Rick, parece falso. Gracias, Jorgito. Aquí, muchas gracias, cabal. El 63, que era el que regula el tema de las obligaciones de los trabajadores. El 85, el 380, el 209 es la reinstalación de las personas que están el 209, me temo, Fito, gracias por tu aporte, de verdad. Gracias, Anelis. El 209
Solo con una observación. Bueno, aquí sea en el 209 puede confundirse un poco, Fito. El 209 relaciona una denuncia de reinstalación de los trabajadores que fueron despedidos por estar participando en la constitución de un sindicato, ¿sí? En la creación de un sindicato. Claro, en la parte final hace mención de iniciar un incidente, que es el incidente de cancelación de contrato de trabajo, que es el regulado en el 380. También cita el 394, nuestro compañero Fito. El 394, en caso de que no hubiera arreglo ni compromiso, aquí, el 394, último párrafo, habla de un incidente. Solo que aquí tenga cuidado, Fito. Muchas gracias por su aporte. De verdad, lo agradezco y lo valoro mucho. Solo que no mencioné yo en el caso del 394, porque este es un incidente distinto al incidente propio de la ley del organismo judicial. Si bien es cierto, se orienta que se tramite la cuestión en forma de incidente, pero acá dice que el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Es un incidente distinto a los que se regula al 135, al 130, al 139, 140 de la ley del organismo judicial. Cuidado con eso, ¿sí? Gracias, Jorge. La declaración testimonial para el tema de la concubina, que era lo que mencionaba, dentro de las pruebas, dice el 85 deja abierta la posibilidad. La afiliación, evidentemente, tenemos que probarla con los atestados del registro civil. Y igual, si son casados, pues no es necesario, pero en el tema de la concubina, ahí es donde creo yo se deja la otra opción, donde dice cualquier otro medio de prueba que sea pertinente. ¿Estamos? La declaración de testigos sería la fenomenal ahí. Bueno, regresando, ya nos salimos bastante del tema, regresando al tema de nuestras acumulaciones, chicos, en el 331 yo les mencionaba la acumulación de autos. Acá, sí, repito, que era la que indicaba hace un rato, es la que se encuentra regulada, porque el mismo artículo 331 del Código de Trabajo orienta a la que orienta a la existencia de la acumulación de autos. ¿Y qué es la acumulación de autos? La acumulación de autos es aquella figura procesal regulada o prevista en el Código Procesal Civil y Mercantil que se refiere a la existencia de más de un proceso, porque no necesariamente deben de ser solo dos. Yo recientemente, hará un poco tiempo, decreté la acumulación de 4 procesos que se tramitaban en distintos órganos jurisdiccionales. Y es que el 338, los invito pues a que lean estos artículos, del 338 al 346 del Código Procesal Civil y Mercantil. La acumulación de procesos orienta, que es sinónimo de acumulación de autos, conforme el 331 del Código de Trabajo, orienta a que deben de establecerse, chicos y chicas, deben digamos, evitarse, de acuerdo a lo que orienta el Código Procesal Civil y Mercantil, la intención es que evitar que existan varios fallos o varias sentencias que pudiesen ser hasta cierto punto contradictorias. Van a darse cuenta, chicos, en su experiencia como futuros profesionales, que es típico, muy típico, que existan demandas que promueve el trabajador en contra del patrono cuando ha sido despedido o ha existido un despido, gracias, Jorgito, ¿sí? De un trabajador en contra de un patrono. Me late que va a nombrar a Jorgito como mi asistente, solo que no hay paga, Jorge, no hay paga, te cuento. Y en este caso, el patrón, el trabajador pues, está planteando su reclamación a la luz de varios artículos como el 78 y el 82, en donde está pidiendo el pago de una indemnización porque fue despedido. Bueno, pero resulta también muy típico que el patrono también demande al trabajador alegando la existencia de un supuesto abandono. Bueno, en estos casos, también, por ejemplo, el caso que yo le mencionaba en donde acumulé 4 expedientes, fueron 4 demandas que presentó un trabajador en contra de varias entidades.
entidades muy prestigiosas en el país. Él alegó ser gerente de una cadena de hoteles con un nombre pues muy conocido en nuestro país. Él demandó a las sociedades anónimas dueñas de estos hoteles, ¿sí? Eran 4 sociedades anónimas distintas, pero él en las 4 demandas, o 5 creo que son, no me acuerdo bien ahorita, alegaba la existencia de la prestación de servicios de él como gerente para cada una de estas entidades en un mismo periodo. O sea, la causal era la misma. Es decir, ¿cuál era? ¿A qué me refiero con causal o causa? Que él, aunque si se dan cuenta, solo quiero ver, chicos, cómo está así todavía tengo. Le da risa Jorge. Aunque si se dan cuenta, ¿sí? Vean ustedes dentro de las requisitos que pueden darse para decretar la acumulación de 2 procesos, ¿sí? Es que exista identidad de partes o que, aunque no sea, o sea, identidad de partes, es decir, Marlon López contra Corte Suprema de Justicia o Corte Suprema de Justicia contra Marlon López. Hay identidad de partes, las 2 partes son las mismas. Entonces, yo estoy pidiendo mi indemnización a don Norm, gracias, Jorgito, y la Corte está pidiendo digamos, como está pidiendo que se declare que yo abandoné el cargo, o está pidiéndome daños y perjuicios porque yo abandoné el cargo. O sea, somos las mismas partes, y entonces el objeto es que las 2 demandas, las 2 pretensiones, las 2 acciones se resuelvan en un mismo proceso, ¿sí? Esa es la intención en el tema de las acumulaciones, cuando puede existir 2 procesos en distintos juzgados y una parte interesada pide que se acumulen, digamos, estos 2 procesos y que se tramiten juntos y que al final se dicte una misma sentencia, ¿sí? Esa es la intención. Bueno, con el caso que yo les planteaba, que es otra variante, resulta que el actor en los 4 o 5 procesos era el mismo, pero las demandadas eran distintas. Oigan bien, las demandadas eran distintas. Entonces, él demandó a las 5 entidades. Las entidades vinieron y en el proceso una característica, chicos, voy a dar así rapidito 3 aspectos que deben de considerar ustedes para plantear una acumulación. Primero, las acumulaciones se plantean antes de que se haya dictado sentencia en un proceso. Es decir, que si ustedes tienen interés en que los 2 procesos son irrenunciables, no, Máximo Meyer. O sea, una cosa es la irrenunciabilidad de derechos como una acción que puede verse sometido, compelido o obligado el trabajador, ¿sí? Por escrito generalmente, a no reclamar un derecho, digamos, es que evitar que en algún momento el trabajador vea y diga, mire, yo renuncio a mi salario mínimo, yo renuncio a mi aguinaldo, yo renuncio a mi bono 14, yo renuncio, digamos, a aquella acción evidentemente voluntaria, aunque, entre comillas, generada por algún tipo de amenaza o coacción. Entonces el legislador dice, bueno, para que el trabajador no se vea compelido a que se vea obligado a renunciar a ese mínimo de derechos, o sea, le damos la protección para que estos derechos sean irrenunciables. Y si aparece un documento que diga que él está renunciando, ese documento es nulo de pleno derecho. ¿Ok? Estamos. Bueno. Ahora bien, la prescripción, si usted se da cuenta, Máximo, en el 259, o sea, la prescripción implica una inacción. Dice, prescripción es un medio de liberarse de una obligación impuesta al presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, el Código de Trabajo le da plazos para que usted busque hacer efectivos sus derechos. Si usted no
hace o ejercita esa acción, en su caso, esto implica como que usted no tuvo interés de generar o de ejecutar o de buscar la efectividad de esta acción. Sí. Espero que haya dado respuesta a su inquietud. No se considera la prescripción que como una acción de carácter o una figura inconstitucional en torno a esto que usted menciona sobre la irrenunciabilidad de derechos. No se ha considerado. Lo que sí ha hecho la Corte de Constitucionalidad para proteger este tema, gracias Jorgito, para proteger este tema, lo que ha hecho la Corte de Constitucionalidad es que, señor trabajador, durante el tiempo que usted tenga una relación laboral o esté prestando sus servicios en favor de quien ejerza ese dominio sobre usted, ese patrono, durante ese tiempo no corre prescripción, no corre. La Corte de Constitucionalidad ha señalado, bueno, mire señor trabajador, no le corre ningún plazo de prescripción durante el tiempo que usted está prestando sus servicios. Y eso es porque la Corte ha dicho, bueno, si el trabajador demanda o reclama el otorgamiento de un derecho, ¿qué va a pasar? Inmediatamente lo despiden. Esa acción puede traer una consecuencia, una represalia del parte del patrón. Ah, me mandaste, date, hijo de tantas. Despedido, te vas. Ya no te quiero ver aquí en la empresa. Sencillo, parte de la realidad. Y la Corte de Constitucionalidad generó esa protección. Dijo, no, todo plazo de prescripción va a comenzar a correr a partir de que usted ya no esté trabajando para el patrón. Jorgito nos escribe acá, la prescripción debe entenderse como una figura jurídica, como mecanismo de defensa para que el obligado se libere de la obligación por el transcurso del tiempo que prevé la ley, pero no debe interpretarse como renuncia o algún derecho laboral. Gracias, Jorgito. A la orden, Máximo. Jorge dice toda vez que el beneficiado tiene expedita la vía para ejercer su acción ante los tribunales de justicia, sin embargo, no puede mantenerse de manera indefinida dicha obligación. Y es que ahí pasa un tema, y es el tema de la seguridad y certeza jurídica. La seguridad jurídica la exige y la orienta la Constitución Política, si no estoy mal, en el artículo 2, en cuanto a que todo ciudadano tiene derecho a tener seguridad. Y aquí hablamos del ámbito de seguridad en todos sus escenarios. Una seguridad física que puede proveernos una autoridad de la policía y una seguridad jurídica que es todo, digamos que es la que generan todo el andamiaje jurídico que establece reglas claras, reglas que anticipan que buscan que se anticipan a la existencia de problemas para que se genere paz social, para que se genere tranquilidad social. En ese contexto, pues esa seguridad y certeza, como bien lo dice Jorge, pues busca establecer la legisladora a través de la existencia de estas normas. Sí, bueno. Regresando al tema de las acumulaciones, les contaba de esos 5 procesos en donde una persona demandó a 5 entidades. Las demandó, claro, en todas las entidades se está pidiendo aguinaldo, vacaciones, bono 14, indemnización. En todas las demandas alega él que él trabajó del 1, por ejemplo, de fechas ficticias, del 5 de enero al 30 de junio, en las 5. En las 5 demandas dice que ese fue el mismo periodo en que él laboró. Entonces, pues, la entidad que fue demandada en el proceso que yo conocía, decide plantear la acumulación. Y es que quieren que en su caso se decida si en efecto el actor puede tener derecho a las 5 indemnizaciones que está reclamando o bien fue una sola relación laboral que él prestó para las 5 entidades. Porque si vemos las 5 demandas, él está alegando la existencia de 5 relaciones laborales distintas. Por ende, obviamente el abogado que le asesora, muy sagaz, vino y dijo, bueno, planteo 5 demandas para que en los 5 procesos me paguen aguinaldo, vacaciones, bono 14, me paguen 5 aguinaldos, 5 vacaciones, 5 bonos 14, 5 indemnizaciones, por ejemplo. Pero vino la entidad, a la larga, pues se menciona incluso que varias entidades pueden conformar una misma unidad económica, es decir, que sean un mismo consorcio, por ejemplo. Entonces, no, mire, usted estuvo trabajando en un mismo lugar, en un mismo horario, hacía las mismas cosas, si bien es cierto, eran para las 5 entidades, pero era un mismo lugar, por ejemplo, es cosa que él
que pueden alegar la parte demandada. Pues en esos términos fue que se planteó la acumulación. Para las acumulaciones tienen que advertir algo, chicos. El momento en que debe de plantearse las acumulaciones pueden plantearse en cualquier estado del proceso hasta antes de dictar sentencia. Repito, las acumulaciones deben o pueden plantearse hasta antes de dictar sentencia, en cualquier estado del proceso. Segundo, las acumulaciones deben de plantearse en el proceso más antiguo. O sea, aunque parezca difícil de creer, no podemos considerar que dos demandas fueron planteadas en el mismo momento. No podemos. Salvo que astuta o sagazmente, pues las dos demandas hayan sido presentadas sincronizadamente a las, ¿qué les digo?, 6:40 de la tarde en el mismo lugar. Bueno, puede ser, no digo que no, pero acá en el Centro de Justicia Laboral, en donde se reciben las demandas, hay instrucciones en torno a que, por ejemplo, pues si una demanda entró a las 6:39, la siguiente que viene atrás tiene que recibirse a las 6:40. Tiene que haber una diferencia de tiempo, ¿sí? En ese contexto, pues obviamente va a haber un proceso más antiguo, aunque sea por un minuto, pero es el más antiguo. Entonces hay que tener cuidado que la solicitud de acumulación debe ser presentado ante el juez que conoce el proceso más antiguo. Y por último, al plantear la acumulación, ustedes deben de indicarle al juez todos los datos relativos a la existencia del otro proceso. El proceso, ¿cuál es la intención de plantearse la acumulación en el proceso más antiguo? Y es que hay un denominado, en otras áreas del derecho laboral, derecho del trabajo, está el fuero de atracción. Es decir, un proceso puede ser el que atraiga, en este caso y por disposición legal, se ordena que el proceso más antiguo es el que atrae los otros procesos nuevos. Y así me pasó a mí en este proceso en donde yo decidí la acumulación, ordené y sí la declaré con lugar y ordené que los otros 4 procesos que estaban en otros juzgados me los mandaran y quedaran, y para hacer un solo procesote y bueno, echarle para adelante. Ahora bien, ¿qué pasaría si en un proceso, por ejemplo, ya se dictó sentencia? En uno de los que yo voy a mandar a traer, al mío, a incorporarlo, ya se dictó sentencia. Eso imposibilita que haya una acumulación. Por eso, repito, estos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil señalan que debe de tramitarse, ¿sí? Debe de presentarse hasta antes de dictarse sentencia. No se tramita en la vía de los incidentes. Hay quienes incluso, vean muchachos, al momento de plantearse, pues piden que se tramite en la vía de los incidentes. El Código Procesal Civil y Mercantil no lo exige así, no lo regula así. Y en su caso, pues es una solicitud que se hace. Incluso me ha pasado, chicos, aparte de la litispendencia, que es otra figura, digamos, propia del proceso civil, que está regulada en el artículo 540, creo yo, 541, en donde pues está, en algunos casos, vean chicos, porque hasta a la larga no es tan perceptible o digamos como que, porque pueden darse los mismos elementos de la acumulación. Sin embargo, hay que considerar que la litispendencia, al declararse procedente, digamos que hace que el otro proceso, hace que el proceso en donde se está planteando esta litispendencia, ¿sí? 540, sí, gracias Jorge, digamos como que se termine anticipadamente. La litispendencia, pues sí, según la práctica y lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, se promueve a través de una excepción dilatoria
digamos, importando lo que regula el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Definitivamente. Gracias, Herbert, por tu pregunta. Ahorita voy contigo. El artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil regula dentro de las excepciones allá previas la litispendencia, ¿sí? Entonces, esa litispendencia advierte la posibilidad de que si se acoge, mata el proceso en donde se está resolviendo esta excepción de litispendencia, ¿sí? Entonces hay que ver, es una figura que veremos cuando veamos el trámite de las excepciones dilatorias, ¿sí? Ahí estaremos viendo el tema de la litispendencia. Gracias, Jorge. Dice Herbert, pregunta si la acumulación puede utilizarse para retrasar procesos. Generalmente para eso sirve, Herbert. Quise abordar este tema, chicos, de las acumulaciones, porque la práctica, desgraciadamente, ha ido generando que estas acumulaciones se utilicen solo para retrasar los procesos, solo para que las audiencias no se lleven a cabo, para que digamos, tal vez en algunos casos, desesperar al trabajador. Yo les contaba hace unos días la historia de todas las figuras procesales con las cuales fuimos batallando cuando fuimos construyendo este nuevo modelo. Se usaban primero el conflicto de jurisdicción por los plazos en donde pueden plantearse, en que deben de plantearse. La acumulación de autos, Javier, así rapidito, es cuando existen varios procesos, ¿sí? Y que se pretende que al proceso más antiguo se acumulen los otros procesos que fueron planteados después. Vea usted del artículo 538, hola Yoli, 538 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí están cuáles son, por qué motivos puede pedirse una acumulación, ¿sí? ¿Por qué motivo? Yo les planteé en los ejemplos, les planteé dos de los más comunes, y es de que, por ejemplo, existan dos demandas entre las mismas partes, ¿sí? Dos, o cuando existen varias partes, pero el reclamo o existe una relación de causalidad, es decir, las 5 demandas resultan de una misma causa, en el caso de estos 5 procesos que yo ordené acumular, ¿sí? En ese caso, chicos, en este caso, Javier, estos procesos que andan en otro lado o un proceso, la parte interesada pide que se acumulen para que los dos procesos se resuelvan en una misma sentencia. Y obvio que se evite que hayan sentencias que sean contradictorias, porque puede ser, si no se hace uso adecuadamente, y pensando en lo que tú preguntas, Javier, en lo que pregunta Herbert, hay quienes las acumulaciones, como en el caso que yo les decía, sí las plantean legítimamente, porque en este caso, de los 5 procesos, ahí había digamos, sí se daban todos los elementos, hola Moisés, para considerar la viabilidad de esa acumulación que planteaban. Entonces se dieron los requisitos del 538, 539 y se ordenó la acumulación. Pero en otros casos, como lo mencionaba el compañero, sí suelen plantearla para retrasar los procesos, ¿sí? Para que el proceso se suspenda la audiencia, porque al final de cuentas les puedo decir que el 98% de las acumulaciones que se plantean son falsas. Es decir, dan datos del otro proceso que son falsos. No coinciden las partes, nada que ver. 98% de las acumulaciones, les puedo decir, son falsas. O sea, pero logran su objetivo. ¿Y cuál es? Retrasar el proceso. Dice César, en una demanda a un trabajador de cierta edad, digamos 50 años, se plantea un incidente con menor de edad. La edad puede ser sujeto a invalidez del documento probatorio. A un incidente. Bueno, entiendo por ahí, César, la pregunta va porque, pues, es un incidente, que es otro de los incidentes que se promueven, pero que no está regulado en el Código de Trabajo, que es una figura que es importada del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la impugnación de documentos, que es otro incidente, pero repito, es propio del Procesal Civil y Mercantil. Pudiese ser, porque hay que considerar qué tipo de documento fue y si existió algún vicio en el consentimiento de ese documento. Si puede ser que exista algún vicio en el consentimiento
en la elaboración de ese documento, ojo, puede ser declarado nulo, porque de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil hay dos clases de impugnación, dos motivos por los cuales se puede impugnar un documento, y es por nulidad o por falsedad. O sea que el documento es nulo porque en su creación existió algún vicio de consentimiento, y es falso porque pues o falsificaron una firma o falsificaron el contenido. Javier, bueno, espero haberte explicado adecuadamente. Gracias, Ali. Ahora ya no termino de decir de las acumulaciones. Pues las acumulaciones, sí, cabal, ya se nos va el tiempo. Las acumulaciones, luego de que, por ejemplo, pues plantea la acumulación, el juez, porque el Código de Procesal Civil y Mercantil así lo ordena, lean ustedes ahí que dice: planteada la acumulación, se ordenará la suspensión del trámite del proceso. Ahí es donde viene el efecto retardatorio que genera. Y el juez manda a pedir el informe con base en los datos que le dio la persona o el sujeto procesal que está planteando la acumulación. Mandamos a pedir un informe para que el juzgado en donde se está tramitando aquel proceso, que quieren que se acumule al nuestro, nos informe cómo está la cosa y cómo está el trámite, quiénes son las partes, etcétera, etcétera. Cuando viene el informe, nosotros analizamos ese informe y comparamos si se dan algunos de los supuestos que regulan creo que que no tengo ahorita aquí a la mano, el Código Procesal Civil y Mercantil. Si no estoy mal, el 538 es el que establece cuáles son los requisitos para que sea viablemente considerada una acumulación. Dice que haya identidad de sujetos, que haya identidad de reclamaciones o de pretensiones, algo así lo menciona, y que aunque no sean los mismos sujetos ni las mismas reclamaciones, que ambos procesos provengan de una misma causa, ¿sí? Impugnación de documentos, así es. Ok. En ese sentido, Javier, cuando recibimos el informe, nosotros vemos si se cumplen o no los requisitos o las causas los motivos por los cuales puede ordenarse la acumulación, y si se ordena, pues hacen lo que yo hice cuando consideré que en efecto los 5 procesos debían de ser acumulados en uno solo. Ya me tocará en su momento, porque todavía estamos pendientes de que se incorpore un último proceso en el que hubo una apelación y el expediente se encontraba en la sala. Entonces, necesitamos obviamente ver cómo está el estado de los 5 procesos, porque puede ser que haya, de hecho, como en el caso que yo les digo, ya hay procesos que están más adelantados. Y hay procesos que ya llevaron a cabo primera audiencia, que ya se plantearon excepciones dilatorias. Entonces, así hay varios procesos que van unos adelante de otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si decretamos la acumulación, hay que ver en qué estado están los procesos, y todos los procesos deben de llegar a una misma etapa. De ahí continúan juntos. Entonces, ya será lo que me tocará hacer. Entonces, ahora bien, si no se dan ninguno de los supuestos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, pues yo no declaro la acumulación, la declaro sin lugar y se continúa con trámite el proceso. De acuerdo a lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, y lo veremos cuando veamos la utilización y el planteamiento de recursos, veremos que la resolución que resuelve la acumulación es apelable, y esta apelación pues carece de efectos suspensivos. Cuando la plantean, nosotros se va al expediente, nos quedamos con una copia del expediente y seguimos tramitando el proceso, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a las acumulaciones como figura procesal que se utiliza en estos casos en la tramitación de los procesos laborales, ¿sí? Vamos a... Esta pues era la última diapositiva y que teníamos pendiente de analizar, explicarles lo pertinente en torno a esta presentación que estábamos utilizando, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre ya vamos a empezar a abordar, chicos, el otro material, el material que está identificado como el juicio oral y el reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social, ¿sí? Este material, aquí les menciono el acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia,
Aquí está, vamos a abordar aquí en este material el desarrollo de los recursos que pueden ser utilizados en el proceso laboral, la segunda instancia y la fase ejecutiva. Con este material pues tenemos que abordarlo para concluir con el desarrollo de nuestros temas de nuestro semestre. ¿Sí? Bueno, el juicio oral y el reglamento interior de los órganos jurisdiccionales. Yo acá, no acá, en el chat de WhatsApp y también, si no estoy mal, en el chat de Telegram, les compartí los materiales que vamos a utilizar, les presenté, les di esta presentación, les di otro material para que puedan ustedes tenerlo a la mano para estudiar para nuestro examen parcial y ok, Leti, el nombre del grupo es sección F, Derecho Procesal del Trabajo. ¿Sí? Si gusta me escribe al Messenger y yo con gusto le mando el link. ¿Estamos? Bueno. Conocí un caso de un alcalde que hubieran varias demandas y surgió la acumulación. Hubieron varios despidos por distintas causas. Bueno, hay que tener cuidado, César. Me entiendo. Vean, es un poco difícil, así como la acumulación de acciones. Principalmente, vean, ustedes como futuros abogados tengan ese cuidado. En lo particular, cuando te refieres, bueno, solo voy a responderle aquí a César y luego voy contigo, Nancy. En el caso de las, hay que tener cuidado de ver si en efecto, bueno, y ese cuidado lo tenemos que tener nosotros los jueces, ver si en efecto digamos, estas varias demandas provienen de una misma causa. ¿Cuál es esa causa común? Pues el despido. La causa común no es la existencia de una relación laboral, eso no puede ser considerado, yo no lo considero así, porque una relación de trabajo de una persona con el patrono es independiente. Ahora bien, pudiese darse una causal para acumular varias demandas que promuevan varios trabajadores en contra de un patrono, aunque hayan empezado en momentos distintos, pero si fueron despedidos todos por la misma causa. Ha pasado que las empresas, los patronos en algunos casos advierten de que 2, 3 trabajadores mediante un contubernio realizaron actos fraudulentos, ya se me alborotaron los colochos, disculpen chicos, realizan actos fraudulentos y en perjuicio de la entidad demandada. Se confabulan para realizar actos que pues afectan al patrono. Este contubernio puede motivar, repito, la existencia de estos actos fraudulentos que se pueden transformar en causales de despido, y es decir, que que los trabajadores puedan ser despedidos por la misma causa. Ahí sí puede prosperar el tema de la acumulación. Ahora, en el caso que tú nos compartes, yo en lo particular no me animaría a decretar una acumulación en esos términos, porque si fueron despedidos por varias causas, obviamente cada despido va a implicar una actividad probatoria distinta, porque el trabajador emplaza al patrono pidiendo su indemnización, pero el patrono va a señalar, mire, el despido fue justificado por esta y esta causa. O sea, pueden ser varias causas, y ahí la tarea probatoria va a ser distinta, ¿sí? Hay que tener ese cuidado. Dice, Lee, buenas noches. Dice Nancy, una consulta. Si procede la acumulación y el proceso más antiguo se encuentra ya en última etapa del proceso. Entiendo en esta frase, Nancy, que el proceso más antiguo todavía no ha tenido sentencia. Entiendo. Si es así, pues sí puede proceder. Si se dan los elementos para considerar la acumulación, pues sí puede proceder esta acumulación. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso que ya está más avanzado? Pues se tiene que parar. Y los procesos que vienen atrás, más atrasados, tienen que avanzar. Por ejemplo, en la última etapa del proceso, entiendo, Nancy, es porque ya recibieron toda la prueba y ya está para dictar sentencia, pero no se ha dictado sentencia. Entonces, los otros procesos tienen que alcanzarlo, tienen que llevar a cabo juicio oral, recepción de pruebas, diligenciamiento de pruebas, hasta llegar al mismo momento, ¿sí? Al mismo estado. Y eso
¿Para qué? Para que en esa misma sentencia, se decidan lo que está planteándose en las dos demandas. He tenido casos, chicos, en donde, repito, el trabajador pide su indemnización, el patrón no lo demanda porque hubo abandono y he decretado las acumulaciones. Y una que tuve recientemente, pues declaré con lugar la demanda del trabajador y sin lugar la demanda del patrono, por las razones que ahí esgrimí. Entonces, en eso hay que tener dice Javier que hasta dónde llega lo del segundo parcial. Todavía tenemos una clase que vamos a llevar a cabo el día sábado, acá ya para concluir el día de hoy, porque ya nos queda pues un par de minutos nada más. El día sábado voy a verme pues en la necesidad de realizar una transmisión. Aproximadamente voy a ver si la hago más o menos tipo 2 de la tarde. Voy a ver si la hago en la tarde o en la mañana. De todo modo les aviso, pues acá por medio de la página o en nuestro chat, principalmente por el compromiso que tengo con mis estudiantes. En fin, los que no son mis estudiantes, si gustan pues adherirse o comparecer a la transmisión, pues con gusto. Voy a realizar voy a ver si estamos para realizarla el sábado por la mañana, más o menos tipo 11 de la mañana para 1 de la tarde, y pues después de almuerzo tipo 3 de la tarde o 2 de la tarde para 4 de la tarde, pero sí va a haber necesidad de cumplir y realizar esta transmisión para abordar en algunos temas que necesitamos abordar para antes de nuestro examen. Lo que veamos en la clase del sábado, eso será lo último que vayamos a ver para nuestro segundo examen parcial, ¿sí? Espero en Dios agotar el tema de la interposición de excepciones dilatorias, para que creo que Dios primero, hasta ahí me dará tiempo para abordar para pues, la clase del sábado y que esto entre dentro del segundo parcial. Creo que por ahí tentativamente nos quedaremos hasta el tema de las excepciones dilatorias, ¿sí? Bueno, chicos, gracias Nancy, es un gusto, gracias César por sus intervenciones, gracias Jorgito por tu apoyo, igual a todos los que se han ido, ya medio chorrillo, dice Jorgito. No, Jorgito, tranquilo, tú vas, no, tranquilo, hay que aprender, Jorgito, hay que darle, que ya me van a pasar el examen, dice Jorge. No, no me asustes a los compañeros. Los compañeros se han dado cuenta que mis exámenes son bien fáciles, Jorgito. Bueno, chicos, chicas, que tengan una feliz noche. Y ya estamos concluyendo nuestra clase. A quienes pues no pudieron venir a estar en la transmisión, pues acá quedará siempre en la página la transmisión para que puedan pues ustedes verla cuando lo consideren pertinente. Un fuerte abrazo, gracias Jenny, chicos, chicas, que tengan una feliz noche. Dios primero, nos estamos saludando. Gracias Argelia, bienvenida. Jorgito, éxitos hermano, igual para ti, te quiero mucho. Un abrazo para todos, gracias Félix. Yo, igual, a la orden, gracias, primero Dios, el sábado, de repente puedes estar acá un rato, Jorgito, será un gusto poder saludarte. Que tengan una feliz noche, Dios me los bendiga y me los guarde, éxitos en su examen, muchachos, hasta pronto, feliz noche. Gracias, Karina, hasta luego, gracias, Giorgio.